Iniciamos. Muy bien, en lo que se sigue conectando la gente, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en el Coloquio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas 2022. Agradecemos a todos el que permanezcan con nosotros en esta primera conferencia ya de este día, de este primer día de actividades del Coloquio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas. Y a continuación contamos con la participación del ingeniero Alberto Haas Díaz. Él es presidente del Consejo Directivo del ISAP, quien estará acompañándonos con la primera conferencia de esta jornada, la transformación de la administración pública. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro conferencista, ya están viendo en pantalla ustedes su semblanza y le voy a dar lectura nada más como atención. El Alberto Haas Díaz es ingeniero industrial administrador con maestría en consultoría interna y externa y especialización en desarrollo económico por la Universidad de Arizona. Fue servidor público en gobiernos federal y del estado de Sonora en cargos directivos de planeación, presupuesto, informática y sistemas, desarrollo regional y municipal, finanzas de obras públicas concertadas, planeación educativa, innovación y calidad gubernamental, y es docente de maestrías del ISAP. Fue directivo de la ONG Sonora Ciudadana, fue el primer presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora y actualmente es presidente del Consejo Directivo del ISAP AC. Para nosotros es un gusto contar con la presencia del ingeniero Alberto Haas Díaz, presidente del Consejo Directivo del ISAP, que iniciará con la jornada de conferencias de este día, la transformación de la administración pública. Tiene usted el uso de la voz, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestra. Me da mucho gusto saludarles a todos y voy a tratar de empezar esta plática con el tema de la transformación de la administración pública, que se refiere a las administraciones públicas en general de nuestro país, tanto del ámbito federal como de los estados y los municipios. Por el tiempo tan breve de los minutos que voy a tratar, no voy a profundizar en muchas cosas que pueden ser muy interesantes también, pero trataré de ocuparme de lo más relevante. En esta plática, la transformación de la administración, voy a empezar hablando del tema de la competitividad y de la burocracia, relacionando el papel que tiene la administración pública con el desempeño productivo y de la competitividad en nuestro país. La competitividad es uno de los grandes temas nacionales que el gobierno federal tiene a su cargo y para ello nuestro actual gobierno del sexenio que encabeza López Obrador emitió un programa especial, un programa de mediano plazo que está apuntando a mejorar la productividad y la competitividad de nuestro país. No hemos tenido buenos niveles en materia de competitividad y productividad en México. Frente a esa situación de problemas, de dificultades para la productividad y competitividad mexicana, se establecieron objetivos como los que aquí aparecen en la pantalla, que tienen que ver con el papel del gobierno en la economía mexicana, como es la de incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar la asignación de los recursos para ello. En el objetivo prioritario 3, yo marqué en amarillo lo que considero importante. Tenemos que impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano. Y esto tiene mucho que ver el papel de las universidades, como la Universidad de Sonora misma, ¿no? Que ayudemos en las universidades e instituciones educativas a mejorar el capital humano que se requiere precisamente para ser más productivos y tener mayor competitividad. En la última medición de la economía mexicana en materia de productividad y competitividad, se observó que nuestro país está
a la baja. Es decir, no hemos tenido buen desempeño competitivo y estamos con problemas que se están agravando. Hoy en día, ya después de la pandemia, no se ha logrado superar mucho la situación económica del país. Y peor aún, la circunstancia internacional en la que estamos viviendo hace muy difícil que mejoremos las condiciones para ser más competitivos. Los factores que inciden en la competitividad mexicana son estos 10 que aparecen en la pantalla. El primero se refiere a tener un sistema de derecho confiable y objetivo. El de manejo sustentable es el segundo. Luego tenemos el factor que se refiere a la sociedad incluyente, preparada y sana. La economía dinámica y estable. Un sistema político estable y funcional, mercados de factores eficientes y tener sectores de la economía que sean precursores de clase mundial. Y subrayo, tener un gobierno eficiente y eficaz. En este tema de gobierno eficiente y eficaz se incluye al papel de las administraciones públicas. En la medida que tengamos buenas administraciones públicas, con esas características, vamos a poder incidir favorablemente al desarrollo de la competitividad de la economía mexicana. El gobierno eficiente se califica con estos indicadores. ¿Qué tanto se tarda el trámite o los trámites para la apertura de un negocio, por ejemplo? Ese ha sido uno de los grandes temas en los que todavía no logramos avanzar significativamente. La efectividad del gobierno, medida en función de los resultados. Prometiste hacer esto y el resultado fue este. Si está correcta la relación entre lo que prometes y lo que realizas, quiere decir que hay buena efectividad. Eso también se mide. La promoción de la competencia, ¿qué tan competentes queremos ser como mexicanos? ¿O nos vamos a cerrar otra vez la economía como fue hace más de 40 años? La idea de estos indicadores es que se puedan medir. Las mediciones tienen que basarse en indicadores y con metas cuantitativas, de tal suerte que sepamos si estamos avanzando o no. Tenemos que tener muy clara la distinción entre lo que es el papel de gobierno y el papel de administración pública. Una cosa son los gobernantes que han sido electos con el voto de los ciudadanos y otra cosa son los funcionarios y los servidores públicos que no fueron electos por votos de los ciudadanos. Los gobernantes se apoyan con la administración pública para poder cumplir lo que prometen en sus planes y programas de gobierno. En este sentido, queda claro entonces que el papel de las burocracias, de las personas que trabajan en las administraciones públicas, es un papel de apoyo para ejecutar lo que deciden las personas que están en el gobierno, en el poder ejecutivo, el presidente, el gobernador, los diputados, los senadores, etcétera, etcétera. Ese es el papel de la administración pública. La administración pública no es la que decide las políticas públicas, es la que opera, lleva a la práctica lo que son las políticas públicas que han sido diseñadas por el gobernante correspondiente. Nosotros hemos tenido una transformación desde hace por lo menos 40 años a la fecha en este contexto. La transformación ha sido que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en hace, no sé, 50 años, no tenían tanta separación los poderes. Era prácticamente un poder presidencial, el presidente de la República prácticamente era quien le ordenaba al poder legislativo y al poder judicial muchas cosas. Afortunadamente, la vida democrática de nuestro país ha ido avanzando y se logró, por ejemplo, que ya no fuera el gobierno federal quien organizara las elecciones, porque las organizaba las elecciones y obviamente tenía mucha ventaja el presidente de la República en turno para poder hacer ganar a la gente, al partido político y candidatos
que él quisiera que ganaran. Muchas de ustedes seguramente saben o recuerdan cómo hubo problemas en materia electoral cuando muchos candidatos que suponían que habían ganado las elecciones insistían en que se les había hecho un fraude electoral. Había mucha dificultad para que quedara claro si era cierto o no, porque era el mismo gobierno federal quien organizaba las elecciones. La diferencia es que se transformó eso. Gracias a las evoluciones de la democracia mexicana en distintos ámbitos, se logró ciudadanizar al Instituto Electoral. Primero, Instituto Federal Electoral, el IFE, ahora es el Instituto Nacional Electoral. Son órganos ciudadanos. Pretender que el sistema electoral vuelva a estar en manos del gobierno federal, como es un proyecto que por ahí se tiene en mano hoy en día, me parece que no sería lo más correcto, porque la vida democrática de México ha sido fortalecida gracias a que tenemos un Instituto Nacional Electoral que está ciudadanizado. La burocracia. La palabra burocracia para muchas personas significa algo de ineficiencia, de corrupción, de lentitud, etcétera, etcétera. Sin embargo, el término de la burocracia, que se refiere a las oficinas de gobierno, en su teoría fundamental, que es la que nos dejó Max Weber, él le dio una conformación distinta. La conformación con elementos muy puntuales como los que aparecen aquí en la pantalla, donde Max Weber nos dijo, pues, es una organización que trabaja con normas y reglamentos precisos. Es decir, se dice por escrito en alguna parte normativa lo que tiene que hacer un organismo público en este caso. Tiene que haber comunicación formal, división racional del trabajo, es decir, cada persona que trabaja en la organización sabe perfectamente quién es el jefe inmediato que tiene, a quién le tiene que responder. La autoridad y jerarquía clara está marcada en ese sentido. La promoción por competencia técnica, no por competencia de que eres mi amigo, te voy a dar un puesto superior. No, decía Max Weber, tiene que ser por competencia con capacidades, pues, de trabajo muy claramente definidas en términos técnicos. Y tienes que tener además profesionalización, o sea, que puedas ascender en tu puesto de trabajo en virtud de tus méritos profesionales, no por simples decisiones personales de algún jefe que te quiera mucho. Sin embargo, desgraciadamente, el manejo de las burocracias en la administración pública mexicana no ha sido como lo concibió Max Weber. Se ha tomado más a las burocracias con un sentido de botín al que llegamos después de las elecciones y ahora es nuestra la burocracia respectiva. En este gobierno de tal estado de la República hay 2,000 puestos directivos a los que yo puedo ubicar en esas posiciones a toda la gente que me ayudó en la campaña electoral. Ese es el concepto de la burocracia como botín que no quisiéramos que se presente nunca en nuestro país, porque nos ha hecho mucho daño y seguramente ustedes conocen a algunas personas que han llegado a puestos directivos en algún gobierno federal o de un municipio o estatal, sin ser precisamente los más competentes profesionalmente y sin que hubo una revisión o examen de las capacidades que tiene tal persona para desempeñarse en ese puesto. Por ende, por ello es que la burocracia, si no está bien conformada, difícilmente va a servirle a nuestros propósitos de tener una economía más competitiva, más productiva en nuestro país o en nuestro estado o municipio. Las transformaciones entonces que han ocurrido en las administraciones públicas de México, desafortunadamente en muchos casos ha sido en función de los estilos personales de los gobernantes, más que de procesos bien sustentados en busca de la mejor calidad
gubernamental y de los servicios públicos. Claro, no estoy yo olvidando que hoy en día y siempre ha habido personas en el gobierno, en los gobiernos, que defienden sus decisiones con una convicción ferviente de que son las mejores personas a las que han seleccionado para el papel de directivos en su administración pública. Tienen pues sus argumentos que no coinciden con los que académicamente nosotros consideramos que les hace falta una mejor fundamentación. Por ello es que una de las consecuencias de ese estilo de manejo de la burocracia en las administraciones públicas ha sido la creación de muchas plazas para puestos francamente innecesarios. O sea, lo que ha ocurrido, y se los digo con mucho conocimiento, yo trabajé 30 años en el gobierno del Estado de Sonora, 5 años antes en el gobierno federal. Lo que ha ocurrido normalmente es que dejas a la persona improductiva en este puesto y contratas a otro que sí trabaja. Se duplican pues los gastos en ese sentido. Esta generación de plazas innecesarias ocasiona que el gasto corriente de los gobiernos se vuelva muy obeso y deja poquito dinero disponible para la inversión pública en infraestructura para el desarrollo. Tener una buena combinación de buen gobierno y buena burocracia, buen gobierno y buena administración no es cosa fácil. Es una difícil combinación porque, por un lado, puedes tener un buen gobierno, buen político, buen presidente, buen gobernante del Estado, pero una mala administración. O al revés, puedes tener una buena administración con profesionales bastante capaces para el desempeño de sus tareas, pero con malos políticos dirigiendo al gobierno. Es decir, hay una desconexión en muchos casos. Lo ideal es encontrar la buena mezcla de buen gobierno y buena administración. Para no teorizar mucho al respecto, yo me remito a una experiencia práctica que ha sido reconocida a nivel nacional y por los gobernantes de Sonora. Es la práctica que ocurrió en el gobierno del doctor Samuel Ocaña García, en el sexenio del 79 al 85 en Sonora. El gobernador Samuel Ocaña García logró generar resultados fabulosos, extraordinarios. Le dio un cambio total a la economía del Estado, a la sociedad, a la vida cultural, de investigación y demás, porque tuvo esa buena combinación. Él manejando un buen gobierno y su aparato burocrático manejando una muy buena administración pública. Hay factores claves que debo destacar en este sentido. O sea, tiene mucho que ver el estilo personal de liderazgo del doctor Samuel Ocaña, del gobernador, su ética, su honestidad, su integridad a toda prueba. Hoy en día es presidente municipal de su pueblo, Aribechi, pero con esa modestia, con esa forma de ser personal, que es el anhelo de que quisiéramos que siempre hubiera así gobernantes, con esa capacidad de honestidad, de modestia y de profesionalismo sobre todo, porque él fue quien creó en el caso del gobierno de Sonora una estructura de puestos ocupacional con posibilidades de hacer carrera en el servicio público. Empezó a dar las capacitaciones en base a competencias, no en base a creencias de lo que deben de saber los, en base a lo que realmente deben dominar. Si la técnica de presupuesto se llamaba presupuesto por programas, en aquel sexenio se tenían que capacitar todos los funcionarios en el uso de esa técnica, no andar inventando materias que a veces son puro rollo y que no nos ayudan nada. Ustedes han de saber, o de alguna manera lo han leído por ahí, que en el año de 1981, cuando Hermosillo era un pueblito sencillo todavía, en el Vado del Río se instalaron unas carpas con una exposición que se llamó Perspectivas Industriales, Sonora 81, porque esa fue la meta prioritaria de la economía sonorense para incrementar pues su capacidad sonora
de atraer inversiones, o sea, ser competitivo. Para ello se diseñó una agenda de largo plazo. No había una ley que ordenara hacerla todavía, pero se hizo. Hoy en día hay una ley que obliga a hacer la agenda y no se ha hecho, por lo menos en Sonora todavía no tenemos la agenda de largo plazo que debe de generarse. Pero la idea del doctor Samuel Ocaña era tener una visión de cómo va a ser Sonora dentro de 50 años, en el año 2031. Ustedes si buscan en Google van a encontrar por ahí esa descripción. No era una idea de sueño imaginario, de fantasía. Era una idea muy concreta, muy técnica, con fundamentaciones muy sólidas y que gracias a eso se logró que Sonora empezara a despegar su economía. Años después entramos al periodo del neoliberalismo, que es una etiqueta muy usada en los discursos del presidente de la República actual. En este caso, el modelo del neoliberalismo, en donde la idea es reducir lo más posible el papel del Estado en la economía, en la vida económica principalmente, o sea, déjale más a la iniciativa privada oportunidades para que hagan sus inversiones y toda la actividad económica. Por ello es que la administración pública, sus organigramas, sus procesos, sus flujos, se transformaron mucho. En la época del neoliberalismo que empezó con Miguel de la Madrid y siguió con Carlos Salinas de Gortari y pues prácticamente se mantuvo con Ernesto Zedillo, tuvimos esa transformación en las administraciones públicas. Con Miguel de la Madrid se fomentó mucho la tarea de planeación en los gobiernos, entonces casi todos los gobiernos tenían Secretaría de Planeación o Programación y Presupuesto. Después, con Carlos Salinas vino el Programa Nacional de Solidaridad, un programa con un populismo impresionante, regalando dinero a las bolsas directas de mucha gente. No le funcionó porque su idea quizás era lograr algunos desarrollos que finalmente no se obtuvieron. Con Ernesto Zedillo ya las cosas empezaron a ser más calmadas. Después vino la época en la que tuvimos de presidente a Vicente Fox, ustedes ya lo saben, que le dio otro tono al sentido neoliberal que teníamos en nuestro país. Las políticas neoliberales, en el caso mexicano, en el campo, en materia del campo mexicano, pues tuvo estas características que les muestro en pantalla. Se hicieron reformas al artículo 27 constitucional, se hizo un desmantelamiento y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario, se retiraron subsidios y precios de garantía de los productos agropecuarios, en fin, hubo una quita de lo que era el papel del Estado mexicano benefactor, el grueso, el obeso Estado mexicano, que regalaba muchas cosas a la gente de nuestro país. Continuó el neoliberalismo con el Tratado de Libre Comercio, que ya esto tenía otras características más favorecedoras de la inversión privada en nuestro país, tanto extranjeras como nacionales, y de que nosotros pudiéramos hacer comercio con Estados Unidos y con Canadá de manera que nos favoreciera. Acá en el caso de Hermosillo, Sonora, por citar un caso muy cercano a mí, no sé, los negocios que se dedicaban a hacer hamburguesas sonorenses, pues prácticamente fueron avasalladas por McDonald's y Carl Jr. y demás, o sea, porque ya el Tratado de Libre Comercio permitía ese tipo de inversión y de invasión, pues, que de alguna manera nos agarró desprotegidos a muchos en México, no se tenía la capacidad para competir bien con empresas extranjeras. Bill Clinton en los 90, además de algunas cosas que a lo mejor ustedes se acuerdan, también hizo la reinvención del gobierno. Esta tesis, esta teoría convertida en práctica por Bill Clinton, a él le ayudó muchísimo
a sacar del bache en que estaba el gobierno de los Estados Unidos. Tenían muchas crisis de deuda y de ineficiencias administrativas también. Entonces, para ello, él creó una comisión de desarrollo administrativo encabezada por su vicepresidente, Al Gore, y le funcionó. Esta metodología tiene como esencia el decir, tienes que tratar al ciudadano como si fuera un cliente de un negocio comercial. Es decir, tienes que encantar al ciudadano con las técnicas de venta de los negocios privados. De alguna manera funcionó en Estados Unidos y en muchos países esta técnica, esta metodología. Y al hacerse ya una demostración de que sí funcionaba, pues empezaron a surgir muchas publicaciones, como los libros que muestro aquí en pantalla, que se convirtieron en la Biblia para los nuevos gobiernos de los años 90. Y en el caso de México, en el 2000, con Vicente Fox, se introdujo un programa muy grande en las administraciones públicas de innovación gubernamental. Las administraciones públicas mexicanas, federal, estatal y de algunos municipios también, empezaron a adoptar los instrumentos, los métodos, las metodologías de la Agenda de Buen Gobierno que la OCDE promovió también y que aquí en México la adoptamos para la administración pública mexicana. Un gobierno que cueste menos, un gobierno de calidad, un gobierno profesional, digital y desregulado, y finalmente un gobierno honesto y transparente. Esta agenda de buen gobierno que se utilizó por muchos países en los años 90 y 2000, en Sonora también se aplicó en el gobierno del estado de Sonora. De hecho, a mí me tocó dirigir el programa de innovación y calidad gubernamental de Sonora en el periodo de 2003 a 2009 y funcionó muy bien porque la mayoría de las dependencias y entidades de la administración pública estatal obtuvieron el certificado de calidad ISO 9000. Esta metodología hizo transformaciones importantes en las administraciones públicas, porque las burocracias aprendieron a trabajar con calidad en términos de los estándares de la ISO 9000. Dejó de ser la calidad una cosa simplemente maravillosa, fina, bella o costosa. Ya pasó a ser calidad, es cumplir requisitos, punto. Los cumples, tienes calidad. No los cumples, no es de calidad. Esta transformación en el modo de hacer las cosas en las administraciones públicas, sin duda fue algo muy bueno que ojalá todavía se desarrolle debidamente. Estándares de calidad, incluso aquí en el caso de Sonora, la Administración Pública del Estado de Sonora creó su propio estándar que se denominó Estándar Calidad Sonora, para que no se tuviera nada más como referencia al estándar internacional de la ISO. También en el ámbito del sector de seguridad pública se empezaron a aplicar estándares de calidad en los servicios. Sin duda, en mi opinión, fue muy buena esta transformación de la administración pública en el caso de Sonora y de muchos otros estados, porque también el caso de Sonora se tomó como modelo a nivel nacional y por eso es que nosotros encabezamos, quien les habla. Yo dirigí los premios nacionales de innovación, modernización y desarrollo administrativo para las administraciones públicas de los estados y de los municipios, no del federal, porque ya al posterior presidente de la República, después de Fox, no le interesó seguir fomentando este tipo de actividad. Se creyó, se consideró, se asumió que este tipo de gestión, de nueva gestión pública, nueva gerencia pública se le llamaba también, iba a funcionar para favorecer los beneficios del desarrollo económico y social que todos anhelan. En realidad no funcionó así, no se logró. Y el discurso de la nueva gestión pública entonces entró en crisis, porque aún teniéndose
unidades administrativas públicas muy eficientes, en realidad los problemas de organización y funcionamiento y de insatisfacción ciudadana subsistieron. Es decir, no se reflejó en la satisfacción ciudadana la calidad que tú tenías certificada en tu gobierno. Esta situación, desde el año 82 hasta el 2018, fue acompañada por una serie de reformas constitucionales, de la reforma pues, del Estado mexicano. Y esto hizo que se conformara una nueva organización, una nueva estructura orgánica de la administración pública en México para gobernar en el ámbito federal y de los estados. En los municipios también se copió este modelo. La verdad es que los municipios más han hecho copiar que generar nuevas formas de organización administrativa. La política neoliberal en México entonces no logró los objetivos de desarrollo que ofrecían en principio. Y es en ese contexto donde se fortalece la postulación de Andrés Manuel López Obrador con una crítica contundente al modelo de desarrollo neoliberal y la forma en que habían conducido al país, al menos en los últimos 36 años. Por ello, con esta plataforma, el presidente López Obrador obtuvo mucha popularidad, muchas simpatías de la gente, la mayor parte de la gente, que ya no queríamos seguir teniendo ese tipo de gobierno que antes ya expuse. El cambio de gobierno, entonces, con la asunción de López Obrador, es la que encabeza con el nombre de la Cuarta Transformación. La idea es realizar la transformación, pero necesariamente este gobierno de López Obrador tiene que apoyarse en la burocracia, en la administración pública federal, para poder llevar a cabo a la práctica lo que ha prometido. Se planteó originalmente en su programa y promesas de gobierno el presidente de la República que se redujera la administración pública, que quitara muchos puestos directivos, o sea, que se trabajara con el 30% de la estructura actual de mando. Todos los directivos se reduce el número a un 30%. Y así sucesivamente, como lo muestro aquí en la pantalla. Hubo muchas decisiones que sí se lograron, otras que no. Por ejemplo, se anunció que vamos a descentralizar todas las secretarías del Poder Ejecutivo, ¿no? Y allá en Ciudad Obregón se contrataron oficinas para toda la Secretaría de Agricultura. A la mera hora no se hizo. Hubo otras dificultades que lo impidieron. Lo que sí se hizo fue desaparecer a las delegaciones federales en los estados y aplicar lo que se llama la austeridad republicana, reducir al máximo posible los gastos corrientes y de inversión también en el gobierno federal, para poder tener recursos disponibles para repartirlos de manera directa al bolsillo de muchísimos millones de mexicanos, adultos mayores, jóvenes sin empleo y sin estudios. Bueno, muchísimas personas que, ya ustedes saben, reciben dinero directamente a su bolsillo de parte del gobierno federal, aunque se diga es dinero del presidente, no, es dinero del gobierno federal. Eso es lo que se logró con la austeridad republicana. Tenemos también una especie de menú de características con las que se ha manejado la administración pública federal, de bajar los sueldos y de no compras de vehículos para funcionarios, etcétera, etcétera. Es parte de la transformación de la administración pública que hoy en día estamos viviendo. Recientemente, el presidente de la República envió una iniciativa para modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal, o sea, busca modificar la estructura, transformar la estructura de la Administración Pública Federal otra vez. Es decir, ahora devolverle a la Secretaría de la Función Pública, que equivale a la Contraloría, a la federal, devolverle funciones que ya le habían quitado al inicio del sexenio actual. O sea, las compras, todas las compras las va a centralizar en la Secretaría de la Función Pública.
Todavía no se ha aprobado esta nueva ley, pero por ahí está la intención. La 4T contra el elefante reumático. El presidente López Obrador lo ha dicho muchas veces, hace menos de un mes lo dijo aquí en Ciudad Obregón, Sonora, se queja de que la burocracia en la administración pública es una especie de elefante reumático, porque dice, yo decido cosas que luego no se llevan a cabo, se tardan mucho para llevarse a cabo por la lentitud de los procesos burocráticos. O sea, no sé por qué se tardan en hacer una carretera y dicen que porque hay que hacer estudios de impacto ambiental y una serie de otras cosas. Eso es lo que le incomoda al gobierno, en este caso al presidente de su administración pública. Pero estas incomodidades significa que no están bien engranadas. Hay dos engranes, el gobierno y la administración pública. No se han logrado engranar adecuadamente. Y por ello es que no se han logrado muchos resultados favorables que se prometieron al inicio del gobierno de López Obrador. No hemos tenido buenos resultados en el crecimiento de la economía, en la disminución de la pobreza, en la erradicación de la corrupción, en el abatimiento de los índices de inseguridad pública y en el aumento del empleo. Hemos sí logrado magníficos resultados en tener contentos a muchos millones de mexicanos que reciben dinero a su bolsillo de parte del Ejecutivo Federal, pero no de estos otros ingredientes que son los que nos pueden hacer más productivos y competitivos. La idea de productividad y competitividad tiene más que ver con estos factores que con la entrega de dinero al bolsillo de muchas personas. El gobierno actual de la República Mexicana se ha caracterizado ahora cada vez más por ser el más violento de la historia reciente del país. Hay cifras oficiales que la propia Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal los ha dado a conocer. Tenemos ya el récord de más violencia en México. Y el día de ayer sucedió lo que muchos de ustedes ya saben, de un crimen de sacerdotes en la sierra, 2 sacerdotes y otra persona que no era sacerdote. El Vaticano y muchísimas personas desde ayer mismo ya señalaron este problema que vivimos en México y que está creciendo. El coordinador de Morena en el Senado de la República ayer pidió que el gobierno federal cambie su política de abrazos y no balazos, porque ya dice el coordinador de Morena en el Senado que no es posible que sigamos con este clima de violencia tan dramático. Otros ingredientes del elefante reumático son el gasto público, que no se está ejerciendo como es debido, con la velocidad necesaria. No es cierto que sean ahorros los que se están haciendo, simplemente no se han logrado cumplir los programas como estaban planteados. También, ¿cuánto nos falta para llegar a Dinamarca? ¿Se acuerdan ustedes que es el modelo de salud del gobierno federal? Pues no parece que vayamos avanzando en ese sentido con la velocidad y la eficacia que se necesita. En materia de corrupción, pues seguimos prácticamente igual. El índice internacional de corrupción medido para muchos países, al medir a México, observa que seguimos prácticamente con el mismo nivel de hace algunos años. La innovación que tenemos que hacer ahora en la era post-COVID es una innovación que nos obliga a cada quien de los que estamos ahorita en este congreso y a los que conocemos, nos obliga a repensar qué tenemos que reinventar para poder ser más eficaces en el futuro que ya nos alcanzó. Tenemos que hacer cosas nuevas, novedosas, como ya las aprendimos a partir de la pandemia con el uso de las tecnologías y de la Internet. Tenemos que desarrollar nuevos productos y servicios públicos. Las administraciones públicas tienen que transformarse en el sentido de generar nuevas innovaciones para el servicio público más eficaz. Así como lo hicimos hoy, como lo hicieron ustedes, la Universidad de Sonora, con este coloquio, utilizan la tecnología para lograr un fin que ya se tenía trazado y quizás con mejores resultados que los que antes se tenían. Hace más de 60 años lo veíamos en caricaturas, quienes éramos niñitos en aquella época,
la visión innovadora que se tenía del mundo. Todo eso se convirtió en realidad. Hoy en día tenemos una nueva normalidad o realidad con características como las de que ya las llamadas ahora se convierten en videollamadas, las juntas y congresos o coloquios ahora son en línea, etcétera, etcétera. Esta nueva realidad nos tiene que obligar a ser más ingeniosos, previsores y diseñadores del futuro que anhelamos, no tan solo para nuestros hijos, sino para nosotros y nuestros nietos. Necesitamos un nuevo servicio público, que la transformación de la administración pública nos conduzca a tratar al ciudadano ya no como cliente consumidor de una tienda, sino como un verdadero ciudadano con sus derechos políticos y el derecho a un buen gobierno. Necesitamos entonces refortalecer aspectos como el gobierno abierto, que sea real, no simulado, y necesitamos que haya una mayor vinculación entre ciudadanos y servidores públicos. Necesitamos entonces hacer que las administraciones públicas se basen en servidores públicos profesionales, profesionalizados, no por dedazo, sino por competencias técnicas profesionales que demuestren que son capaces de desempeñar bien las responsabilidades que se les estén asignando. Y que todo eso, por supuesto, habrá de servir de apoyo para aumentar y mejorar la productividad y la competitividad de nuestro país. Esta es la plática que tenía prevista para ustedes y me da mucho gusto haberlo hecho con ustedes ahorita mismo. Entonces, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que en su caso quieran realizar. Yo estaré muy atento, no tan solo a lo que ocurra ahorita, sino que puedan después usar el correo electrónico del Instituto Sonorense de Administración Pública para preguntarme más cosas o para reclamarme si algo no les pareció correcto. Gracias, maestro. Doctora Clara. Bueno, disculpen, no podía activar el micrófono. Agradecemos al ingeniero industrial, administrador y máster en consultoría interna y externa y con especialidad en desarrollo económico, a Alberto Haas Díaz por su excelente participación en esta conferencia que nos trajo, ¿verdad?, de viaje de la administración pública, ¿verdad?, cómo ha ido transformándose a lo largo de la historia de nuestro estado y de nuestro país. Abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Por si alguno de ustedes quiere participar, puede levantar su mano y le activamos su micrófono o puede escribir en el chat su pregunta. María del Carmen Morales quiere preguntar. Adelante, María del Carmen. Active su micrófono, maestro. Estamos leyendo aquí muchas felicitaciones, ¿verdad? Excelente presentación. Ojalá que los jóvenes sean orientados con este mensaje. Muchas felicidades por su participación y excelente recorrido, como ya decíamos, de la administración pública. Y lo felicitan por el apego a la realidad. Muy bien. ¿Ya me escuchan, Clarita? Sí, adelante, doctora. Pues también para sumarme a las felicitaciones para el maestro Haas y comentarle que en nuestro departamento de contabilidad, en la División de Ciencias Económicas y Administrativas, se ofrece la maestría en Fiscalización y Control Gubernamental para ese aspecto que usted está comentando
que es la profesionalización de los servidores públicos. Así que estamos trabajando con mismos objetivos, así es que me gustó mucho escucharlo y ver un análisis tan imparcial de lo que es la administración pública, pues en el mundo, en el país y en el Estado. Muchas gracias, maestro Haas. Gracias. Por ahí vi una pregunta que la quiero contestar, se está acabando el tiempo. Sí. Es una pregunta que hizo Ruth Chomina López. La pregunta de ella es, ¿cómo creo yo que va a repercutir lo que se está proponiendo en el gobierno federal para la Secretaría de la Función Pública, que es equivalente a la Contraloría Federal? O sea, si se le da la facultad de que sea el único comprador de la Administración Federal, esa función se le dio al inicio del sexenio de López Obrador, se le dio a la Secretaría de Hacienda. Ahora se la va a dar al secretario de la Función Pública, que el secretario de la Función Pública es muy amigo personal de López Obrador de hace como 30 años. Incluso a mí me ayudó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, a mí, a Haas, al ISAP, nos ayudó a diseñar el programa de especialidad en auditoría de desempeño. Es una especialidad que ya la dimos en el pasado a auditores del ISAF, porque él, el secretario de la Función Pública actual, nos diseñó el temario y contenidos. Y se le tiene mucha confianza, por eso es que yo creo que el presidente López Obrador lo quiere hacer responsable de todas las compras. Yo no creo que vaya a copiarse en Sonora ese modelo, porque ya en Sonora se modificó la ley orgánica de la Administración Pública Estatal y ya se le dio esa facultad prácticamente a la Oficialía Mayor, que se volvió a crear. La Oficialía Mayor hace muchos años existió, ahora se vuelve a crear en el Estado. No me parece, no creo que el gobierno del Estado de Sonora, el gobernador, vaya a copiarle a López Obrador la decisión de que sea la Función Pública o la Contraloría quien se encargue de las compras. Porque además sería juez y parte de muchas cosas. Muy bien, tenemos una participación. En el caso de Sonora, regresaremos a la época de la señora Carmen Flores de Soler con la Oficialía Mayor. Sí, lo que pasa es que Carmen Flores de Soler fue una mujer, fue de las primeras mujeres profesionales que se incursionaron en la administración pública del Estado y efectivamente fue la oficial mayor del gobierno del Estado. En aquel tiempo creo que yo era el director general de presupuesto del gobierno del Estado y pues sí, hacía muy bien las cosas. Lo que ocurre es que son tiempos distintos. El gobierno de Sonora era muy chiquito en aquella época. Todo el gabinete cabíamos en una foto. Hoy en día necesitan un helicóptero para que quepa el gabinete. Son muchísimas. Entonces, la verdad es que no creo. O sea, por eso es que tampoco me gusta la idea de centralizar, volver a centralizar las compras. Ese es ya lo vimos con las medicinas del gobierno federal. El problema que tiene es que centralizó las compras. Todas las medicinas las compra en una sola instancia. Entonces, es muy difícil. O sea, realmente me parece que es una idea de hace muchos años que ya se aprobó, pero hoy en día se requiere otro tipo de técnica para manejar las administraciones públicas. Muy bien, ingeniero. Si no hay otra pregunta, me voy a permitir entregarle su constancia. Para eso vamos a solicitar a René. No, perdón, maestra, está la doctora María Elena quiere hacer una pregunta. Ah, sí, disculpen. Adelante, doctora. Para su micrófono, por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Buenos días. Felicidades, maestro, doctor, licenciado, ingeniero también, Alberto Heinz, por su presentación, su conferencia, definitivamente muy, muy interesante. Nos hizo hacer memoria de algunas cosas que nos tocó siendo jóvenes, ¿verdad? Y otras que no nos tocaron, pero que realmente en el transcurso de nuestra vida, digamos, más consciente,
pues nos tocó vivir tanto a nivel federal como a nivel estatal. Mi inquietud, y me parecería no aprovechar esta oportunidad de tenerlo a usted aquí tan cercano a través de las plataformas. Mi inquietud es conocer cuál es la perspectiva, qué opciones ve usted para el Estado en cuanto a este tema de la productividad y la competitividad y a nivel nacional también, pero sobre todo a futuro? ¿Cómo ve este tema dentro de estos dos niveles? Sí, Sí, gracias. Mi opinión es la siguiente. Sonora tiene que tener definida su vocación, su intención económica. ¿Qué queremos que sea? ¿Un estado productor, ensamblador de automóviles? ¿O queremos un estado productor de litio para las pilas y demás? ¿O queremos un estado más ganadero, más agrícola? O sea, la verdad es que no tenemos claramente definida una visión de la economía de Sonora. Así como la tuvo Samuel Ocaña hace muchísimos años, él dijo, ya tenemos que dejar el campo, vamos a irnos a la industria y los servicios, y se avanzó. Pero hoy en día no tengo claro yo, no creo que tengamos bien definida la vocación, la intención, el propósito de la economía sonorense. Lo hemos estado viendo cómo se trata de utilizar al puerto de Guaymas para unas cosas, a Peñasco para otras cosas, pero francamente siento que necesitamos consolidar una definición de qué economía queremos tener para el futuro. Por ejemplo, en Puerto Peñasco, que me tocó impulsar su desarrollo en los años 70, era una economía del camarón. Pero en aquellos años yo me di cuenta que el camarón no iba a ser la solución porque baja el precio a cada rato. Lo convertimos en turismo. Esa fue la vocación de Peñasco. Bueno, mi pregunta ahorita es, ¿cuál es la vocación o intención de la economía de Sonora? No lo dice el Plan Estatal de Desarrollo, por lo menos yo no logré interpretar que diga hacia dónde deberíamos ir. Si lo tuviéramos definido, Marielena, yo creo que tendríamos más posibilidades de avanzar todos en el mismo sentido. La Universidad de Sonora ya estaría generando carreras para eso que queremos. Todos estaríamos apuntando a ese propósito de la economía. No tenemos claro. En el sexenio pasado se hablaba de la industria aeroespacial. Ustedes se han de acordar. Bueno, yo decía, pues ok, si esa va a ser la economía, pues ahora le hay que decirle a todas las universidades que generemos ingenieros aeroespaciales y demás. Pero hoy en día ya el asunto es diferente. O sea, tenemos todavía un pendiente en el estado de Sonora de definir qué economía queremos. Totalmente de acuerdo y muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Muy bien, tiene la mano levantada la doctora María del Carmen Morales. ¿O se le quedó la mano levantada? Ah. Gracias, Clarita. Muy bien. Le vamos a solicitar a ingeniero René Vega que nos comparta, por favor, la constancia. Vamos a entregar a manera de agradecimiento al maestro Alberto Haas Díaz, la Universidad de Sonora, a través de las instituciones coorganizadoras de este coloquio de investigación en ciencias económicas y administrativas 2022, otorgan el presente reconocimiento al máster en ciencias Alberto Haas Díaz por su participación con la conferencia La transformación de la administración pública, llevado a cabo el día 22 de junio del presente año, Hermosillo, Sonora, México. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Lo firman la doctora Dena María Jesús Camarena Gómez, directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas,
y los jefes de los departamentos de administración, contabilidad y economía. Felicitamos al Muchas gracias. maestro, muchas gracias por su excelente participación. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y les deseo más nuevos éxitos en este coloquio. Nos vemos próximamente. Hasta luego.